Ya sea que se encuentren a favor o en contra del psicoanálisis, es innegable que la disciplina comenzada en 1900 por Sigmund Freud llegó para quedarse en el imaginario colectivo. Después de todo, ¿no es la imagen de un diván lo primero que cualquiera piensa cuando se habla de tomar terapia? La televisión no ha llevado al psicoanálisis a un punto en el que se igualen psicoanálisis, psiquiatría y psicología. Y las historias que incluyen estudiantes de psicología, ¿no suelen usarlos para explicar algún conflicto inconsciente? No cabe duda que Freud llevó a cabo una serie de descubrimientos increíbles para el conocimiento psicológico en general. Después de todo, fue Sigmund Freud el que comenzó a describir los procesos psicológicos inconscientes, del mismo modo que llevó a cabo tratamientos con las histéricas que nunca antes se habían llevado a plantear, ¿no es así? Fue un erudito que se dedicó a generar teorías de la nada, utilizando solo la información proporcionada por sus pacientes para edificar la nueva manera de describir los procesos psicológicos del ser humano. ¿O no? Lo curioso de la figura de Freud es que se mantuvo como una figura relevante a lo largo de más de 100 años, pero tomando perspectivas muy distintas entre sí, algunos considerándolo un genio que se mantuvo en un camino solitario edificando teorías de alta complejidad, mientras otros suponían que Freud solo era un adicto con problemas económicos que edificó una teoría fácil de desmentir basándose en apuntes incompletos de varios artistas y psiquiatras de la época. Estos son lo que el filósofo Arnold Davidson llamaba mitos freudianos, los cuales acumulaban las dos maneras en las que se concebía la imagen de Freud, caracterizándolas por un punto en común. Ambas teorías son falsas. Freud no fue un hombre sabio que fabricó una teoría casi desde cero, pero tampoco era un fraudulento que tomó apuntes seleccionados por partes de diferentes autores para hacer algo relativamente aceptable y vender una nueva teoría. Pero si ambas ideas son falsas, surge una duda. ¿Qué fue lo que realizó Freud en realidad? ¿Cuáles eran los conceptos que realmente supo utilizar? En resumen, ¿cuál fue el primer gran aporte del psicoanálisis? Hola a todos, les habla Danager, el tejedor psicoliterato, y este es el primer aporte de Freud. Bueno, para comenzar hay que desmentir ambos puntos de vista. El primer mito que da la imagen de un genio a Freud se deshace apenas comienzan a hacer una mínima revisión de los libros de la época. No solo porque desde el arte y la filosofía ya comenzaban a describirse cosas similares al inconsciente, también porque el trastorno propio de la época, como la histeria, de donde alguno que otro crítico se agarra para sustentar el supuesto odio de Freud hacia las mujeres, ya existían desde antes de que Freud comenzara a atender a sus pacientes. Así, pareciera que los conceptos que Freud utilizó para edificar su teoría no fueron más que apuntes, ¿no es así? Después de todo, tanto en el arte, la filosofía y la medicina, llegaron a mostrar varios conceptos tales como el malestar inconsciente, los trastornos histéricos, de ahí que todo su reconocimiento vendría simplemente de popularizar los términos, ¿no? Bueno, lamentablemente no es tan simple como eso, pero para descubrir el primer aporte de Freud al conocimiento psicológico, vamos a tener que dar una vuelta a la psiquiatría de la época. La psiquiatría del siglo XIX. La época en la que podías hacer toda clase de experimentos en personas mentalmente perturbadas con la excusa de realizar avances en la ciencia y la humanidad. También una época interesante en la que comenzaron a lanzarse toda clase de debates sobre las perversiones. Y es que a pesar de que hay muchas diferencias entre las teorías psiquiátricas de ese momento, la mayoría tenían un mismo concepto de perversión, y esta concepción iba en torno al problema en el instinto, siendo un perverso alguien que se encontraba enfermo debido a que su instinto se había averiado de alguna manera. Y esa es una buena descripción de varias enfermedades mentales estudiadas en la época, en donde los instintos eran relacionados a una parte del cuerpo, siendo la perversión sexual en cambio en el instinto de los genitales, pero ¿cómo saber los objetos con los que tendrían relación los instintos? Pues la función que tuvieran de acuerdo a los médicos. Así, una anorexia o una bulimia no sería más que una afección al instinto de la alimentación, ya fuera que el ácido en el estómago aumentara para provocar náuseas o un fallo en la sensación del hambre. Del mismo modo, cualquier relación con la sexualidad ajena a la idea de la concepción, ya sea en el caso de la ausencia del deseo, el exceso del mismo, o alguna práctica ajena al contacto normalizado, tendría que ser provocado por alguna clase de problema en el instinto. Y basados en ese contexto, ¿cuál sería el cambio tan grande que realizó Freud para fundar una disciplina como el psicoanálisis? Bueno, para Davidson, la respuesta puede definirse en una sola palabra.
La pulsión en el lenguaje normal es definida como aquello que te impulsa a realizar una acción. La expresión vista de esta forma no parece muy diferente a la usada para la palabra instinto, la cual suele referirse a un impulso que lleva a una conducta natural, irracional e inconsciente, por lo que aquella diferencia parecía algo innecesaria. Entonces, ¿por qué Freud cambiaría la palabrita? En vez de usar instinct, terminando usando trief, que es, en vez de instinto, usar pulsión. Pues la razón quedó en las dos definiciones de antes. El instinto se refiere a un impulso natural, lo tienen los animales y los seres vivos en general. La pulsión, al menos en el sentido estricto, no es tal cual natural, sino que es algo que es construido con el tiempo. En conjunto con esto, Freud le agregó a la pulsión un objeto o un fin o meta pulsional. Por lo tanto, el objeto del instinto sexual no estaría dado por la naturaleza, sería construido o desviado según el entorno en el que se desarrollara cada persona. Freud incluso afirma que el ser humano nacería como un perverso, que satisface sus pulsiones a través de múltiples maneras que podrían considerarse como perversas o inmorales, y que no es hasta que se desarrolla en la sociedad y es educado por su familia que el sujeto puede llegar a obtener un objeto pulsional. Como podrán haber notado, esta clase de desarrollo teórico cambió por completo la concepción psiquiátrica, pues Freud, al revisar la lógica de las perversiones vista en la psiquiatría y llevarla hasta las últimas consecuencias, notó que incluso las prácticas tan simples como el beso o el chupar algún dulce no serían más que perversiones de diferentes instintos. De este modo, Freud determinó que las pulsiones, al conllevar una cierta satisfacción, eran de un origen sexual, pero, siendo víctima de su época, no pudo notar la magnitud de lo que llegó a escribir y terminó hablando sobre cómo las pulsiones parciales podían ser diversas, mientras que con la adultez terminaban de la manera correcta, sin llegar a notar que las perversiones sexuales serían hasta cierto punto imposibles, llevando su lógica también hasta los últimos puntos. Eso también generó algunas complicaciones y conflictos en el psicoanálisis, pero al mismo tiempo llevó a toda una nueva gama de posibilidades con las que los psicoanalistas siguieron teorizando durante muchas décadas. Claro que más tarde aparecieron sus demás formas de concebir el contenido del inconsciente y demás temáticas que utilizó para desarrollar su teoría, pero, de acuerdo con Davidson, sería la pulsión la primera gran aportación de Freud. Más allá de un genio incomprendido o un plagiador interesado, Freud fue un estudioso y un teórico. Está claro que muchos de sus puntos de vista en la actualidad son demasiado anticuados y que sus ideas ya han sido superadas en cierta medida, gracias a que la sociedad ha ido evolucionando desde su natalicio. Sin embargo, también vale la pena mirar que muchos de sus aportes ayudaron hasta cierto punto a que se abrieran toda clase de nuevas formas de definir los problemas psicológicos, ya sea para ampliar los conocimientos del psicoanálisis o para contradecirlos y desmentirlos. Es interesante cómo con más de 20 tomos en sus obras completas y la gran cantidad de ideas y posturas puestas sobre la mesa, justo su verdadero aporte a la teoría comienza con algo tan simple como un concepto, pero esto puede servirnos para comprender la importancia de cada parte de una teoría, siendo toda vital, ya sea para confirmar tu conocimiento o para desmentirlo y demeritarlo. Y aun cuando las ideas de Freud ya han sido parcialmente superadas, no deja de ser interesante cómo todas estas nuevas teorías comenzaron con un concepto tan básico para la disciplina, como lo es la pulsión. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó ya saben que pueden dejarme su like, pero cuéntenme, ¿qué opinión les merece Freud? ¿Habían notado lo contrarias de las ideas puestas en torno a su figura? ¿Ustedes coinciden con Davidson al creer que la pulsión fue su primer gran aporte o creen que fue otro? Ya saben que pueden dejarme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Tanager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.